les decía que estábamos en el tema de equilibrio y preguntábamos cuál era la condición analítica para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Pregunto, ¿cuál es la condición analítica para el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano? Que tres ecuaciones sean igual a cero. Que se cumple la nulidad de tres ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Acá están las tres formas diferentes. Dos de proyección de momento, dos de momento de proyección, tres de momento. Listo. Que sea igual a cero. Si estas tres ecuaciones, además demostramos, ¿no es cierto? Yo le podía pedir en un examen, demuéstreme que es verdad que si se cumplen estas tres ecuaciones, ¿no es cierto?, el sistema está en equilibrio. Demuéstreme. Les explicamos la demostración, cada una por una, y además se las pasé. Ya no puedo llevarlos de la manito para que las vean. Entonces yo le puedo decir, ok, que se cumplan tres ecuaciones. ¿Por qué? Le pregunto por qué. Ustedes tendrán que demostrar, ¿no es cierto?, ¿cuál? A ver, vamos a ver si está a mano. No, esto no está aquí. No está en este libro. Está en el otro libro. Ustedes ya sabrán cuál. Y lo mismo, ¿cuál es la condición analítica para el equilibrio de un sistema de fuerza paralela? Que se cumpla la nulidad de dos ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Una ecuación de progresión y una de momento, o dos ecuaciones de momento. Si se cumplen estas dos ecuaciones, el sistema está en equilibrio. Y yo le voy a decir, ¿está seguro? Demuéstremelo. Y ustedes tendrán que entrar a demostrar, ¿no es cierto?, el por qué de esto es verdad. También lo hemos demostrado. Yo les podré preguntar, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las ecuaciones para descomponer una fuerza en dos fuerzas que conocemos su dirección? Ustedes tendrán que decir esta ecuación. Tenemos una fuerza y dos fuerzas. Y esta es la ecuación. O esta es la ecuación, o esta es la ecuación. Para eso hicimos toda esta tabla. Cuando hablamos de descomposición, ¿sí?, analítica. Cuando hablamos de descomposición analítica. ¿Sí? Y cuando hablamos de reducción, ¿cuáles son las ecuaciones para reducir un sistema de fuerza en forma analítica? Esto para fuerza concurrente, esto para fuerza no concurrente, esto para fuerza paralela. Listo. Pero si no entendemos las fórmulas, no, más bien al contrario. La fórmula la podemos entender, la podemos escribir. No entendemos el concepto, estamos embromados. No sé qué van a hacer al final de la materia, que es el objetivo de la materia, reacciones de vínculo, cuando tengan que aplicar esta ecuación. Ok, pero no me detengo más. No me detengo más. Seguiremos con lo nuestro. O sea, a lo que me refería anteriormente es esto, ¿no es cierto? Equilibrio de fuerzas no concurrentes en el plano, mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. ¿Por qué si se cumplen las tres ecuaciones me da igual a cero? ¿Por qué está en equilibrio? Acá están las ecuaciones, estas son las ecuaciones y aquí demostramos de por qué. En algunos casos había una restricción. Esto es lo que tienen que demostrar. Estas son las preguntas de exámenes, jóvenes. ¿Ok? El examen no es hacer un ejercicio solamente. Van a tener preguntas de este tipo. Igual, estábamos aquí.
Vamos a completar algunos temitas de fuerzas paralelas, que son algo que vieron ustedes en colegio, en física, pero es bueno repasarlo, ¿sí? A ver. Acá, es una forma de encontrar fuerzas paralelas, ¿sí? Hemos dicho que en fuerzas paralelas, la resultante es la suma algebraica. Entonces, si yo tengo una fuerza P sub 1, ¿sí? Tengo una fuerza P sub 1 y tengo una fuerza P sub 2 y quiero encontrar su resultante, ¿sí? Yo hago el polígono de fuerza o la suma de la fuerza y esa va a ser la resultante, pues una suma algebraica. Este es un método de encontrar la resultante, que es el siguiente. ¿Qué dice el tercer principio de la estática? Deberían haber 20 por lo menos que me deberían estar respondiendo. 1 más 1. ¿Ahora? ¿Cuál es el tercer principio de la estática? Lo están buscando, ¿no es cierto? Por lo tanto, no lo saben de memoria. ¿Es el teorema de la transitibilidad de fuerza? No, es consecuencia. Ok. ¿Es posible agregar o quitar un sistema de fuerzas nulos sin que el efecto sobre el cuerpo se modifique? Ok. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, lo que tengo es peso 1 y peso 2, nada más. Imagínense que no hay más nada. Ahora yo le agrego esta fuerza, ¿sí? Yo le agrego esta fuerza aquí, Q, ¿de acuerdo? Le agrego una fuerza Q y sobre la recta que une las dos fuerzas le agrego otra fuerza Q. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy agregando un sistema de fuerzas nulo. Ok, entonces ahora tengo la fuerza P sub 1, la fuerza P sub 2, la fuerza Q aquí y la fuerza Q aquí. ¿Sí? Y ahora digo, voy a sacar la resultante entre Q y P sub 1, que me va a dar esta R1. Y aquí voy a sacar la resultante entre Q y P sub 2, que me va a dar esta fuerza R2. Entonces ahora el sistema que era P sub 1 y P sub 2 se ha transformado en un sistema de R1 y R2, porque ya no está, ¿no es cierto?, ni Q ni P sub 1. Pues ya saqué su resultante. Y ahora sí voy a aplicar el teorema de la transmisibilidad de la fuerza. A esta fuerza R1 lo voy a llevar hasta que se intersecte con la recta de acción de R2 y se intersectan en este punto C. Y por lo tanto, ahora tengo la fuerza R1 y la fuerza R2, pero en un punto bien definido, que es este punto C. Y ahora voy a descomponer esta R1 en su componente vertical, que me va a volver a dar R1, pero aquí, ¿no es cierto? Y en su componente Q, que me va a dar aquí. Y esta R2 la voy a descomponer en su componente vertical, que me va a dar P sub 2, y en su componente horizontal, que es Q, ¿no es cierto? Que es Q, esto vuelve a ser Q. Y ahora puedo quitar el sistema de fuerzas nulo. Quito Q y quito Q. ¿Qué me quedó? Me quedó P sub 1 y P sub 2 colineales. Y en el punto C, por lo tanto, por ahí pasa la resultante. Listo. ¿Sí? Por ahí pasa la resultante. Todo esto de aquí, ¿sí? Es de más que se lo explique. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace toda esta relación?
Acá hay una relación de triángulos semejantes que toma este triángulo, ¿sí? Este triángulo, el triángulo CAD, y toma el triángulo, ¿no es cierto?, CEF. Y hace proporcionalidad en sus lados homólogos correspondientes. Voy a arar en el desierto, si se los explico, porque hasta ahorita ustedes entienden lo que son lados homólogos correspondientes. Y lo que hace es hacer una relación entre el lado homólogo correspondiente entre ADE, AEF, base de este triángulo es a base de este triángulo, como CD, altura de este triángulo es altura de este triángulo. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, hace el DB, el base de este triángulo es a la base de este triángulo HG, como la altura de este triángulo CD es a la altura de este triángulo QCH. Y como estas son dos igualdades, las puedo, ¿no es cierto?, dividir miembro a miembro. Entonces, divido este miembro con este miembro acá y lo igualo con este miembro acá. Y me queda esto, ¿sí? Y despejo esto. Y después simplifico las cosas que son iguales, porque AD es igual, lo importante es que tengamos en cuenta que AD es la distancia desde la fuerza peso 1 a la resultante, que EF es Q, que CH es P2, que DB es D2, que es la distancia de la fuerza 2 a la fuerza R, que es la resultante, que HG es igual a Q y que CF es igual a P1. Esto reemplazado en esta ecuación, ¿no es cierto?, que despejamos, me queda esta ecuación, ¿sí? Que al final, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que P sub 1 es a P sub 2 como D sub 2 a D sub 1. ¿Quién me interpreta esto? A ver, ¿quién me interpreta esto? Le estoy pidiendo apenas una interpretación matemática de esta razón. P sub 1 es a P sub 2 como D sub 2 a D sub 1. No le estoy pidiendo nada de estática. Le estoy pidiendo que me interpreten esta ecuación. ¿Alguien? Que son proporcionales. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? E inversos. Inversos, ¿qué más? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir inversos? Que de un lado tenemos P1 sobre P2 y del otro D2 sobre D1. Ya, eso es lo que quiero que interpreten. ¿Qué me está diciendo? Pregunto, si P1 es mayor que P2, ¿qué quiere decir aquí? Que D2 es mayor que D1. Ok, ¿y qué quiere decir eso en el gráfico? Me está diciendo que la resultante está más cerca de P1. Y P1 es la de mayor fuerza, la de mayor intensidad. Entonces, en un sistema de fuerzas paralelas, siempre la resultante está más cerca de la fuerza de mayor intensidad. ¿Estamos? Entonces, cuando yo veo, seguro que va a estar la fuerza, ¿eso para qué me sirve? Cuando yo saco una resultante entre dos fuerzas paralelas y me da por acá, inmediatamente voy a decir, oye, algo está mal, porque me tiene que dar, ¿no es cierto?, que R tiene que estar más cerca de P1, porque es la de mayor intensidad. Para eso me sirven estas cosas. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuevamente una fuerza peso 1 y una fuerza peso 2.
Y vamos a hacer la siguiente construcción geométrica. ¿Sí? Sobre la recta de acción de P1 voy a llevar el vector representativo de P sub 2. Sobre la recta de acción de P sub 2 voy a llevar el vector representativo de P sub 1. Y voy a unir origen de una con el extremo de otra, origen de la otra con el extremo de la primera. Donde se intersectan esas dos rectas, por ahí pasa la resultante. ¿Por qué? Porque si yo hago una nuevamente relación de triángulos, estos dos triángulos son semejantes porque tienen sus tres lados paralelos. Y no voy a entrar a explicaciones de triángulos semejantes. Y por lo tanto puedo decir, ¿no es cierto?, que el vector representativo de P sub 2, que es este de aquí, ¿no es cierto?, que es la base de este triángulo, es a esta distancia de sub 2 a la altura del otro triángulo como P sub 2, ¿no es cierto? Perdón, de nuevo. P sub 1, el vector representativo de P sub 1, estoy en este triángulo, ¿sí? Que es su base, es a su altura que es de 2, como en el otro triángulo, ¿no es cierto? Su base es a su altura que es de 1. Y esto me da, ¿qué cosa? Me da esto. Y me está dando lo mismo que esto, por lo tanto puedo asegurar que esa proporcionalidad se está cumpliendo y por lo tanto por ahí pasa la resultante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice la segunda propiedad de los pares? De nuevo, 1 más 1. El momento de un par de fuerzas es constante igual al momento del par. El momento estático de un par de fuerzas, o sea, el momento estático de dos fuerzas, P sub 1 y P sub 2, ¿no es cierto?, que son un par de fuerzas. Si yo tomo momento con respecto a cualquier punto del plano, ¿no es cierto?, no es necesario tomar la distancia porque hemos demostrado que es igual a la intensidad del par. Pero ahí dijimos, si además se debe cumplir el teorema de Variñón, si la resultante del par de fuerzas es 0, y su momento no va a ser constante, ¿no es cierto?, va a ser igual a 0 porque la resultante es 0. Y dijimos que ahí se caía la teoría de la estructura, porque no se cumplía. Y dijimos en su momento que la resultante de un par de fuerzas no es estrictamente 0. Es una fuerza infinitamente pequeña a una distancia infinitamente grande que multiplicado me va a dar la intensidad del par. Y con eso se solucionaba el problema. Y les dije, créanme, lo voy a demostrar, ¿no es cierto?, más adelante. Bueno, ha llegado el momento de demostrarlo. Yo tengo esta fuerza P sub 1, tengo esta fuerza P sub 1 y esta fuerza P sub 2, que son dos fuerzas paralelas. ¿Cómo encuentro dónde está la resultante? Voy a aplicar este método que acabamos de ver. Voy a llevar sobre la fuerza, sobre la recta de acción de P sub 1, voy a llevar el vector representativo de P sub 2. Y sobre la recta de acción de P sub 2, voy a llevar el vector representativo de P sub 1. Y voy a unir extremo con origen, o origen con extremo, que me da esta recta, y la otra me da origen con extremo, me da esta recta. Quiere decir que la resultante está aquí, pasa por aquí. ¿Y eso por qué? Porque tengo fuerzas de sentido contrario. Y hemos visto que cuando las dos fuerzas paralelas tienen sentido contrario, la resultante da fuera de la fuerza, pero siempre del lado de la fuerza de mayor intensidad. La fuerza de mayor intensidad, ¿no es cierto?, es la fuerza P sub 2, y por eso la resultante, que es la diferencia entre P sub 1 y P sub 2, va a pasar por aquí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Ve? Sí. Ahora, si yo hago crecer P sub 1,
¿sí? Si yo hago crecer P sub 1, ¿sí? Sucede que ya esta recta donde se va a intersectar va a estar cada vez más lejos. Y obviamente la fuerza va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? En el extremo, cuando P sub 1 sea igual a P sub 2, ¿sí? Esta recta, para intersectarla con esta otra recta, ¿no es cierto?, van a ser dos rectas paralelas. Y por lo tanto, se van a intersectar en el infinito. Pero además, estas dos rectas de estas dos fuerzas también se intersectan en el infinito. Y eso se llama la recta impropia del plano, o sea, una recta en el infinito. Y por lo tanto, la resultante, que es infinitamente pequeña, está a una distancia infinitamente grande y su multiplicación debería igual a cumplir la segunda propiedad de los pares, ¿sí? Y con eso solucionamos el problema. El tema de fuerzas paralelas, ya hemos visto el polígono funicular. Para encontrar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas, lo que tenemos que hacer es trazar el polígono funicular como si fueran fuerzas no concurrentes, ¿sí? Porque sabemos que la resultante es la suma algebraica, lo que no sabemos es por dónde pasa. Trazamos el polígono funicular, intersectamos el primero y el último lado, y ahí tenemos la resultante de la fuerza paralela, ¿de acuerdo? Y el método analítico, ya bueno, acabamos de verlo, ¿no es cierto? El método analítico es planteando las ecuaciones. Eso. Descomposición de fuerzas en el plano, ya lo vimos, recuerdan, ¿no es cierto? Voy a descomponer esta fuerza en estas dos fuerzas que tengo sus direcciones conocidas. Trazo el vector representativo de la fuerza P en escala y trazo un polígono de la fuerza P que hemos dicho que es el lado 1 y el lado 3. Eso lo explicamos. Trazamos el lado 1 paralelo 1 hasta intersectar la fuerza P y trazamos el lado 3, ¿no es cierto?, paralelo a 3. Y después, donde el lado 1, el lado del funicular 1 corta la dirección 1, me da un punto, y el lado 3 corta la dirección 2, me da otro punto. ¿Y qué me da? Me da el lado 2. Y después trazamos paralela por el polo, y donde corta la recta de acción de la fuerza P, ahí está la división entre P sub 1 y P sub 2. Eso también ya lo vimos. Y este caso especial, ¿sí?, que también lo vimos, pero lo vuelvo a repasar por ser un caso especial para que tengan cuidado. A ver, estamos ante lo mismo, ¿no es cierto? Estamos ante lo mismo. Queremos descomponer una fuerza P, ¿sí?, en dos fuerzas que tienen esta dirección y esta dirección. Sucede que las dos direcciones están fuera de, o P está fuera de las dos direcciones. ¿Qué me dice eso? Acabamos de explicar. ¿Qué me dice eso? Que las fuerzas son de sentido contrario. Correcto. Y pregunto, ¿quién va a ser de mayor intensidad? ¿P sub 1 o P sub 2? P sub P sub 2. Ah, P ¿quién sub va a 2 ser? porque está más cerca. ¿Cuál está más cerca? ¿P sub 1 o P sub 2? La dirección 1 o la dirección 2 está más cerca de P. La 1. La 1, entonces P sub 1 va a ser de mayor intensidad que la P sub 2. Pero además va a tener el mismo sentido de P. Ok, ahora veamos cómo construimos esto. Llevamos el vector, lo mismo que el caso anterior, pero con cuidado. Llevamos el vector representativo de la fuerza P y trazamos su lado 1. ¿Por qué el lado 1 aquí? Porque aquí empieza el lado 1. Y lado 3, lo mismo. Trazamos una paralela al lado 1. Voy a hacer un poco más chico. Trazamos una paralela al lado 1 hasta intersectar la fuerza P, ahí.
y trazamos una paralela al lado 3, ¿no es cierto?, a partir de ese punto. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el lado 1 y el lado 3. Ahora, donde la dirección 1 corta donde el lado 1 del polígono funicular corta la dirección 1, tengo un punto. Y donde la dirección 3 corta la dirección 2, tengo otro punto. ¿Y eso qué me da? Eso me da el lado 2. Me da el lado 2. ¿Y ahora qué hacíamos? Trazamos una paralela por el polo hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P. Entonces la fuerza P es esta, me va a intersectar acá arriba. Prolongo la fuerza P y este lado 2, que es paralelo a este lado 2 que he encontrado, va a intersectar en este punto C. Ahora tenemos que ver quién es quién. Condición del polígono funicular sobre la recta de acción de 1. Pregunto, ¿cuáles son los lados del funicular que se cortan? El lado 1 y el lado 2. Por lo tanto, entre el lado 1 y el lado 2 me van a abarcar, ¿no es cierto?, la fuerza peso 1. Así es sencillo. Este es peso 1. Sobre la recta de acción de 2, ¿cuáles son los lados del funicular que se cortan? ¿Qué lado del Lado funicular? 2 y 3. Lado 2 y 3. Por lo tanto, entre el lado 2 y 3, un ratito, aquí se me ha borrado. Se me ha borrado el lado 3, que era este. Por lo tanto, entre el lado 2 y el lado 3 va a estar la fuerza P sub 2. Los sentidos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy descomponiendo. Por lo tanto, P tiene que ser resultante entre las dos fuerzas. El origen del primer vector tiene que estar con el origen de la resultante. El extremo del último vector tiene que estar con el extremo de la resultante. Y por lo tanto, esos son los sentidos de P sub 2 y de P sub 1. Y si vemos, obviamente, P sub 1 es mayor que P sub 2. ¿De acuerdo? Ahora, pregunto, esto lo vamos a utilizar mucho. Pregunto, si yo dijera, en vez de que sea una descomposición fuera de un equilibrio, ¿cuál sería la diferencia? O sea, si yo digo equilibrar esta fuerza P en estas dos direcciones, ¿cuál sería la diferencia? El procedimiento es el mismo, pero tienen que cambiar los sentidos para que el polígono sea cerrado. Sí, señor. Más nada. El polígono tiene que ser cerrado. Por lo tanto, si yo tengo P, aquí tiene que continuar hacia arriba P sub 1, perdón, P sub 2 tiene que continuar hacia arriba, y de aquí P sub 2 tiene que bajar, ¿no es cierto?, hasta aquí, para que el origen del primer vector y el extremo último vector coincidan y el sistema está en equilibrio. Más nada. Y eso lo vamos a usar muchísimo. Equilibrar una fuerza en dos direcciones, al final de la materia, vamos a utilizar muchísimo. Por eso aquí he puesto, si fuera el equilibrio, el procedimiento es el mismo, pero los sentidos deben ser tales que el polígono sea cerrado. Sentido, ¿no es cierto?, contrario a los sentidos de la descomposición. Listo. Descomposición analítica de fuerza, ya hemos visto. Todo el tema analítico ya lo mismo. Todo esto ya lo vi. Si por ahí me ha quedado algo en el tintero,
Con esto terminaríamos el capítulo de fuerzas. Y la verdad que me da miedo pasar para adelante, porque veo que no han estudiado. He visto que no han estudiado. Pero bueno, es problema de ustedes. Ya, más no puedo hacer. Más no puedo hacer. Pero cuando pregunto cosas, hay 2 o 3 que contestan. Los demás están totalmente callados. Pregunto, ¿qué hacemos? ¿Pondremos fecha del parcial entonces? ¿Sí? Hoy es miércoles 11. Tendríamos que estar pensando que el viernes 20, tendríamos que dar el parcial de todo lo avanzado. Les voy a tomar teoría y ustedes no están estudiando teoría. Yo estoy seguro que la mayoría, si pregunto, no ha abierto el libro de Friel. Y si no ha abierto el libro de Friel y no ha estudiado teoría, estamos complicados. ¿Estamos de acuerdo? Viernes 20, examen parcial. Posiblemente sea presencial. ¿Ok? Eso lo voy a coordinar con la carrera, si se puede hacer presencial, va a ser presencial. ¿Sí? ¿Cómo andan con el tema de la ayudantía? ¿Qué están haciendo en ayudantía ahorita? Hicimos parte del ejercicio del reticulado en la última clase. Ya. Ok, ¿y han hecho ejercicio de reducción, descomposición? O si han hecho eso, están ya en descomposición, ¿no es cierto? De fuerzas no concurrentes. ¿Está bien? O sea, que les quede este sábado para ver temas de ayudantía. ¿Ok? Y si tienen necesidad de alguna otra clase de ayudantía, también. Si tienen consulta, también. Me hablan y hacemos una clasecita en medio de semana. Si tienen preguntas, no tienen duda, bueno, bienvenido. ¿Sí? Ingeniero, Sí, señor. buenos días, disculpe. ¿En el examen va a preguntar demostraciones? Sí, eso es teoría. Les he dicho desde el primer día de clase. ¿Sí? Les dije, a ver, demuéstrense ustedes el teorema de Variñón. No sé. Cuando pregunté quién lo hizo, creo que 1 o 2 me presentaron. Y el resto no. Yo les dije el primer día de clase, si ustedes hacen lo que yo les digo, yo les puedo asegurar que van a van a aprobar la materia. Pero si ustedes no hacen lo que yo les pido, estoy casi seguro que no van a aprobar la materia. Si ustedes no han presentado los prácticos a tiempo, prácticos que los mira muy bien el auxiliar, muy bien, y los corrige muy bien, y ve incluso, se toma el trabajo de ver si no hay parecidos o copiados, ¿sí? Y a mí me pasa esa información, uno por uno, práctico por práctico. Si ustedes no han hecho los ejercicios, yo voy a hablar ahora con la ayudante para ver que me presente la lista de prácticos que han presentado. Y yo les voy a asegurar, quienes no presentaron los prácticos, es difícil que puedan. Porque no es porque no presentaron los prácticos, es porque no saben. Se los dije del primer día de clase.
pero ustedes no me hacen caso, ¿sí? Ya yo no puedo, como les digo, agarrarlo de la manito, ¿no es cierto? Y haga, ¿no es cierto? Ya no puedo. Las veces que les he dicho hagan en clase, y hay pocos que hacen, aún así, digo. Pero no me voy a amargar más yo la vida, ¿no es cierto? Porque ustedes no hacen. Antes me amargaba, ahora no, ahora no. Yo, parte de mi enfermedad que he tenido era el estrés, y parte del estrés era realmente esta condición de que ustedes no estudian. El semestre pasado fue un desastre. El semestre pasado fue un desastre y realmente me afectó mucho, porque creo que aprobaron 7, ¿no? Fue un desastre y eso me dejó muy, muy, muy mal. Hoy ya me he sacado ese chip, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiendo que el método de enseñanza que estoy utilizando es bueno, porque además lo he presentado a la carrera como un método para ayudar a otro profesor. Es bueno, ¿sí? Y he llegado algunos semestres a tener 0 aplazado. Por lo tanto, también el método, ¿no es cierto?, de enseñanza es bueno, tener 0 aplazado. Los que llegaron hasta el final, 0 aplazado. He tenido notas excelentes de 80, 90, hasta notas de 100. Por lo tanto, no me preocupa el tema que dicen, pero si hay mucho aplazado, la culpa es del profesor. A mí no, hoy no me preocupa eso. Hoy no me preocupa. ¿Sí? Y voy a aplicar la nota como corresponde. Okay. Antes me tomaba el trabajo de hacer más clases, me tomaba el trabajo de enseñarles mejor. Esto no están entendiendo, ¿no? Hoy no. Okay. Es cambio de vida, jóvenes. ¿Sí? No tengo que estresarme. Muy bien. Vamos a pasar a un tema que seguimos en el tema fuerzas, pero se llaman fuerzas distribuidas o cargas distribuidas. Si ustedes se fijan en el libro, creo que carga distribuida está en el capítulo 5, creo. Porque primero ve el capítulo 4, que es geometría de las masas. Porque necesita de geometría de las masas para explicar lo que es carga distribuida. Yo le doy un giro totalmente diferente a carga distribuida, dada la experiencia de que algunos profesores que estaban en hormigón, en materia para arriba, me dijeron en algún momento, oye, pero tus alumnos no saben carga distribuida. No saben de dónde vienen las cargas distribuidas, cuáles son las acciones de las cargas distribuidas. Entonces yo he hecho un capítulo